esto que te voy a mostrar acá, te aseguro que si lo ejercitas y lo practicas, no hay manera de que no ganes plata invirtiendo en los mercados financieros. Esto aplica a cualquier activo. Yo te voy a mostrar cómo hay que identificar los lugares donde nosotros tenemos que invertir en cualquier activo. Te lo voy a mostrar a través de Bitcoin, pero esto aplica a cualquier instrumento, ya sea acciones, sea índices o sea criptomonedas, como es lo que te voy a mostrar acá. Para que entiendas bien, te voy a mostrar un gráfico en donde te muestro cómo detectar estas zonas y las estructuras como para hacer una inversión como tiene que ser, en el lugar donde los profesionales compran barato y después venden caro. Así que quedaste hasta el final, que te voy a mostrar muchos secretos. Mi nombre es Tute Botaro, soy el autor de La Máquina de Dinero, y todo esto que te voy a mostrar son los principios que yo muestro en mi libro, en donde te muestro cómo invertir de manera efectiva para ganar dinero sistemáticamente en los mercados financieros. Así que comencemos. Lo primero que te voy a mostrar es un esquema estructural. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nosotros tenemos que entender es que como inversores, en líneas generales, los mercados, si nosotros lo vemos en temporalidades muy altas, muy grandes, como si fueran de semanas o de meses, en líneas generales tienen esta forma. Es decir, tenemos alzas, retrocesos, quizás retrocesos un poco más pronunciados, pero en líneas generales los mercados con mucho tiempo tienen tendencias positivas, o por lo menos si nosotros vamos a invertir en algún instrumento que sea tendencial, que sea a largo plazo bueno, vamos a encontrar este tipo de patrones. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender cuándo el mercado está por retroceder, que eso podría ser una clase entera, pero tenemos que entender que cuando retrocede, en estas áreas es donde nosotros tenemos que invertir. Ahora, ¿cómo detectamos esto en nivel más micro? Es decir, como si le hiciéramos zoom a este lugar. Entonces, como nosotros ya sabemos que tenemos estos retrocesos, ¿sí? Esto como si fuera más grande, cuando detectamos que el mercado está empezando a ir para abajo, lo que nosotros tenemos que hacer es detectar estos pequeños lugares, ¿sí? Es decir, esto que nosotros vemos acá podría ser esta parte, ¿no? Esta alza. Pero como lo vemos en lugares más chiquitos, termina dando más información, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que detectar es estos lugares, estos precios que son horizontales, y empezar a marcar nuestras zonas. ¿Por qué? Porque en estos lugares es donde nosotros deberíamos empezar a poner el ojo para invertir. Entonces, cuando el mercado comienza a ir para abajo, es donde nosotros tenemos que prestar atención en estos puntos, en estos precios donde fueron precios de inflexión. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver que en estos lugares empieza a aumentar el volumen. Es decir, si se da interés, empieza a mostrarnos que el volumen empieza a incrementar. ¿Qué pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre ir siguiendo estos lugares. ¿Por qué? Porque en un momento se nos va a dar el rango de acumulación. Y esto que te estoy mostrando está en mi libro La Máquina de Dinero y viene de los esquemas de Pruden, que a su vez Pruden viene de los principios de Wyckoff que datan de más de 70 años. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención porque estas zonas es donde nosotros vamos a ir vislumbrando nuestro interés. Y en un momento se va a formar un rango, ¿sí?, que va a ser nuestro rango de acumulación, en donde nosotros deberíamos invertir en esta parte para esperar que vaya a zonas más altas. Ahora, otro dato muy importante que mostraba Pruden es que una vez que el rango se conforma, se produce siempre un quiebre de rango. Y este punto es muy importante porque si se hace el back al rango, es decir, a esta zona, y este precio
lo respeta, se puede decir que estamos en una buena tendencia alcista. Y nuestro objetivo sería entrar en un lugar de acumulación, ¿sí? Donde sea mucho más interés, para poder salir por encima de lo que es nuestro máximo, o en inglés ATH, All the History. Entonces, nuestro objetivo es entrar acá y salir cuando el mercado extienda y cuando empiece a dar indicios de que nuevamente se va a virar, es decir, cuando volvamos a tener otro punto de esto. Es como que nosotros, ese rango que mostramos acá es esto, ¿sí? Visto muchísimo más de cerca. Ahora, ¿en dónde estamos hoy, por ejemplo? En Bitcoin. Supongamos que nosotros teníamos el precio de Bitcoin que estaba en máximos, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros deberíamos haber esperado este particularmente? Entonces, deberíamos haber marcado nuestras zonas en donde el precio podía llegar a tener interés porque era precios donde en el pasado había tenido interés y además que eran precios que eran baratos. Entonces, una vez que nosotros teníamos marcado estas zonas en donde podía tener interacción, tenemos que empezar a prestar atención donde es que empieza a aparecer interés. Fíjense, ahí comienza a aparecer interés, ¿sí? Fíjense, ahí realmente empieza a tener interés. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que detectar para empezar a poner el ojo y pensar que podemos invertir en algún momento, o por lo menos que esos eran precios en donde tenían importancia, ¿cierto? Entonces, ese era uno de los puntos donde nosotros podemos decir que ya había algo de interés. Fíjense cómo incrementa el volumen también ahí, ¿sí? Fíjense, otra vez volumen. Fíjense, ahí comienza a haber más volumen todavía. Fíjense ahí. Quiere decir que toda esta zona estaba siendo abastecida por el dinero profesional. Ahora, ¿qué pasaba? Una vez que las zonas estas iban superando, yo las voy sacando para que no me molesten, pero a su vez van dejando zonas en donde el precio quiso ir para arriba y no pudo hacerlo, ¿sí? Esta la voy a marcar de otro color, como para que quede más prolijo. Y fíjense cómo empieza a haber también en estos puntos incremento de volumen, ¿sí? Entonces, esto había conformado nuestro rango. Y en este momento, en este precio, se da nuestro quiebre. Ahora, lo importante de esto era ver si resistía este quiebre de este precio. En este momento se acerca nuevamente, vuelve a testear esta zona, ¿sí? Esta era nuestra segunda zona en donde conformó otro siguiente rango. Y fíjense, no se metió de vuelta al rango y acá hizo un nuevo quiebre. Entonces, esto podría haber sido nuestro primer rango de acumulación en donde podríamos haber tenido muchos indicios de entrar. Este fue nuestro segundo rango de acumulación donde podríamos haber tenido más indicios de entrar. Y una vez que arranca el alza, el precio directamente se fue hasta el día de hoy que estamos en máximos. Fíjense. Esta es la segunda zona en donde tuvo algo de conflicto, pero ahora estamos en este punto ahora.
¿Es bueno invertir ahora? ¿Es malo invertir ahora? La verdad es que todavía se puede esperar y esto no es una recomendación financiera, pero lo que se puede esperar es lo siguiente. Y antes que nada te pido que si te está gustando el video, que le des un like, que te suscribas para que te siga mandando, te siga notificando de este tipo de videos, porque voy a empezar a mandar muchos de estos videos que son brutales. Entonces, lo ideal sería que nosotros hubiésemos invertido acá, pero a diferencia de este máximo que apenas fue cruzado y que después tuvo un retroceso, lo que notamos en este ciclo es que hay un periodo de acumulación y que claramente este es un precio muy caro, porque nosotros podríamos haberlo pagado muy barato, pero lo que sí se espera es que esto, cuando rompa, haga una extensión. En mi libro yo explico por qué debería llegar a estos precios más acá adelante, con lo cual todavía hay algo que se le puede llegar a sacar al mercado, pero estamos en precios donde nosotros tranquilamente podríamos tener retrocesos, así que hay que tener una estrategia para este tipo de situaciones, porque tranquilamente, yo no creo que esto lo haga, pero tranquilamente el precio podría pasar y volver a estos precios y uno no se podría sorprender de esto. Pero lo que se espera es que más allá de que si haga ese retroceso o no, es que termina siendo un nuevo máximo. Yo creo que va a ser un retroceso muy chiquitito y después va a ir para allá o directamente lo cruza. La verdad que el mercado está haciendo un ciclo atípico porque están máximos antes de un acontecimiento que se llama el halving, pero de todas maneras todavía el mercado se puede llegar a introducir algo de capital invertido. Pero para el próximo ciclo lo que uno debería estar haciendo es esperar algo similar a esto. Con lo cual, acá tenemos que utilizar una estrategia quizás distinta porque estamos en precios más caros, pero de todas maneras es un momento en donde quizás el mercado nos puede llegar a dar algo, algún beneficio, si es que nosotros nos ponemos en este momento y siempre entendiendo cómo funcionan los mercados financieros, que básicamente los profesionales invierten el dinero en lugares baratos, en rango de acumulación y después, una vez que pasan los máximos, toman la ganancia. Así que siempre hay que saber en qué momento del mercado estás. Si te sirvió este contenido, no te olvides de darle un like y si conoces a alguien que le serviría este contenido, no te olvides de mandárselo para que pueda aprender más de los mercados. Y si quieres dar un pasito más allá, en mi libro La Máquina de Dinero te enseño esto a la perfección, mostrándote qué es lo que deberías haber hecho bien, detalle en detalle, y cómo es que uno puede llegar a tomar ganancias en este tipo de situaciones. Saludos.